Como se sabe, Unamuno define la intrahistoria en su obra En torno al casticismo como la vida callada y continua del pueblo, la existencia cotidiana y anónima de las gentes comunes, que aunque no aparece en los grandes relatos históricos, constituye sin embargo, como dice el autor, el verdadero fondo sobre el que se levantan los hechos destacados de la historia oficial. Este modo de entender la intrahistoria mantiene en Unamuno, creemos, una relación dialéctica respecto de la historia. Es decir, la intrahistoria se define en Unamuno respecto de la historia, no como dos corrientes yuxtapuestas, por debajo la intrahistoria y por encima la historia, sino que la intrahistoria sería más bien el modo como la vida rutinaria de los pueblos es refundida en un orden histórico de sucesos que implica siempre represión, coacción, deformación, conformación, etc., en un sentido muy similar a como el individuo biológico queda refundido en la persona en cuanto a institución cultural. Es el modo como se habría entendido el término posteriormente, al extenderse a otros muchos ámbitos, como el periodístico, el judicial, el científico, etc. En todos estos casos hay siempre un relato, discurso, narración oficial respecto del cual hay una praxis callada, rutinaria, una intrahistoria que es condición y que queda refundida en dicho discurso oficial. De ahí que el término intrahistoria haya adquirido en su evolución el carácter de un término sin categoremático, que precisa parámetros: la intrahistoria de una noticia periodística, la intrahistoria de la aprobación de una ley, la intrahistoria de un descubrimiento científico, etc. Y siempre en el sentido de una determinada praxis, una praxis con una determinada lógica interna, rutinas, normas, dada en un determinado orden o contexto práctico, que queda refundida al entrar a formar parte de otro orden diferente, si se quiere, de un orden superior. A modo de ejemplo, pensemos en una noticia periodística de un gran impacto, como puede ser la revelación de prácticas corruptas cometidas por un presidente de gobierno. La historia visible es el artículo publicado, con pruebas documentales, declaraciones contrastadas, etc. La intrahistoria de esta noticia está en el proceso largo y silencioso que permitió sacarla a la luz, las semanas o meses de investigación del periodista previas, las fuentes anónimas que arriesgaron su posición para entregar documentos, las tensiones con la dirección del medio que temía represalias, etc. Ese conjunto de esfuerzos invisibles constituye el verdadero fondo sobre el que se levanta la noticia periodística. El ciudadano común solo percibe la ola, el reportaje publicado que destapa el escándalo, pero no el mar de fondo, que es el trabajo intrahistórico de los reporteros, editores, verificadores de datos y de todos los que hicieron posible que la información se transformara en historia oficial. En el caso de un descubrimiento científico, la historia oficial aparece en la publicación del hallazgo, en nombre del investigador que lo firma o de la institución que lo presenta. Sin embargo, su intrahistoria está en todo el trabajo previo y oculto, las largas horas de investigación en el laboratorio, los intentos fallidos que nunca se cuentan, el esfuerzo compartido de técnicos, estudiantes o ayudantes que no aparecen en los titulares, etc. Por último, en la promulgación de una ley, la historia se presenta en el acto solemne de aprobación parlamentaria y en el texto normativo publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, la intrahistoria corresponde a los debates sociales que precedieron, a las presiones de grupos afectados, a las costumbres ya arraigadas que reclamaban regulación, o incluso a las resistencias que se reprimen para lograr consenso. La vida de los ciudadanos comunes, con sus conflictos y demandas concretas, queda refundida de este modo, en la forma abstracta de un texto jurídico que se aprueba como historia oficial. En todos estos casos, la intrahistoria, entendida en este sentido sin categoremático, no es algo previo a la historia, sino que se configura en el mismo momento en que se constituye el relato oficial, precisamente como rectificación, alteración, deformación o conformación de unas prácticas y rutinas de trabajo anteriores, de modo análogo a como el contexto de génesis solo adquiere sentido una vez verificada la hipótesis, en el instante mismo en que se establece el contexto de justificación, pues antes no cabe hablar propiamente de descubrimiento. Y del mismo modo, así también, solo cuando la noticia se publica o la ley se promulga, puede hablarse de la intrahistoria que les corresponde.